Era una vez, en un día muy caluroso en Roma, un hombre llamado Timoteo. Estaba en una plaza llena de gente, y el sol brillaba con fuerza, haciendo que todos sudaran y se sintieran un poco inquietos. La multitud estaba llena de murmullos, personas conversando en voz baja, nerviosas y ansiosas. Muchas de ellas miraban con curiosidad, mientras que otras, con sonrisas maliciosas, eran los verdugos que estaban allí para cumplir su tarea. Timoteo, por su parte, miraba la cruz que tenía enfrente. Era una cruz de madera dura y pesada, con clavos brillando bajo la luz del sol abrasador. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mismo destino que su amigo, Jesús. El sonido de los latigazos aún resonaba en su cuerpo, recordándole el sufrimiento que muchas personas ya habían enfrentado antes que él. Pero, por dentro, estaba firme y valiente, como un árbol fuerte frente a la tormenta. Los soldados, con sus miradas frías y decididas, hacían lo que siempre hacían, como muchos ya lo habían hecho antes. El tiempo parecía pasar más despacio, y él recordó las sabias palabras de Pablo: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Pero, aún así, se preguntaba si estaba realmente listo para enfrentar el dolor, la cruz y el último suspiro. Entonces, algo mágico sucedió. De repente, las imágenes del presente comenzaron a desvanecerse, como arena llevada por el viento. Su espíritu fue transportado a un tiempo distante, donde ya había estado antes. No era un mártir, sino un niño curioso, escuchando a su madre y a su abuela contar historias sobre Dios y las Escrituras en la tranquila ciudad de Listra. Recordaba la sensación de seguridad al escuchar aquellas palabras, el amor que sentía por esas historias que hablaban sobre fe, esperanza y valentía. Fue allí, en esa ciudad tranquila, donde todo comenzó. Y ahora, tendrás la oportunidad de conocer toda la jornada de Timoteo y descubrir que lo hizo mantenerse firme hasta el final, incluso ante tanta adversidad. ¿Qué será lo que aprendió a lo largo del camino? ¿Qué desafíos enfrentó? Y lo más importante, ¿qué lo motivó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía tan difícil? Si tienes curiosidad por descubrir esta increíble historia, ven conmigo. Pero recuerda, esta narrativa puede hacer que veas la fe y lo que se necesita para seguirla de una manera completamente nueva y emocionante. Así que, antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas maravillosas historias de la Biblia. Vamos allá. Primer capítulo, las raíces de un llamado. Listra era una ciudad pequeña, llena de polvo de las carreteras y con el comercio animado por puestos improvisados por todas partes. En medio del bullicio, había una mujer tranquila, con una sonrisa en el rostro, guiando a un niño de ojos curiosos. Ese niño era Timoteo, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Él admiraba todo a su alrededor, los colores vibrantes de las mercancías, el olor del pan fresco saliendo del horno y el sonido alegre de las risas de los niños jugando en la calle. La mujer que lo acompañaba era su madre, y a su lado estaba su abuela, contando historias sobre los héroes de la fe, sobre cómo Dios siempre había estado presente en los momentos más difíciles. Timoteo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, como si fueran tesoros. Aquellas historias plantaron semillas de fe en su corazón, y creció soñando con un día ser como los grandes hombres y mujeres de los que había oído hablar. La ciudad de Listra puede haber sido pequeña, pero allí, Timoteo encontró grandes lecciones y un llamado que lo acompañaría toda su vida. Y así, su viaje comenzó, repleto de aventuras, desafíos y descubrimientos que lo moldearían para convertirse en el hombre valiente que era en ese día fatídico en Roma. Ahora, ¿estás listo para acompañar a Timoteo en su viaje? Vamos juntos a descubrir qué lo llevó a ese momento crucial y cómo encontró fuerza en su fe. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón y cambiará la forma en que ves el valor de creer y seguir un propósito mayor. En los pasillos bulliciosos del mercado, Timoteo sostenía firmemente la mano de su madre, mientras que su abuela, Joyce, observaba todo con una mirada curiosa. Desde pequeño, las historias sobre el Dios de Israel no eran solo cuentos, sino parte de lo que él era, como un fuego que ardía dentro de él. Los días eran simples, pero estaban llenos de aprendizajes. Por la mañana, ayudaba a su madre con las tareas diarias, y por la noche, se acomodaba al lado de su abuela para escuchar historias de las Escrituras. Ella hablaba sobre Moisés y cómo cruzó el Mar Rojo, sobre David y sus salmos llenos de confianza, y sobre los profetas que anunciaban la llegada de un Mesías. Los ojos de Timoteo brillaban de expectativa, aunque no entendiera del todo el profundo significado de esas palabras. Sin embargo, no era fácil crecer en una familia dividida. Su padre era griego,
un hombre que tenía creencias diferentes y miraba con escepticismo la fe de su esposa y su suegra. Nunca prohibió a Timoteo escuchar las enseñanzas judías, pero tampoco lo alentaba. Entre dos culturas, dos creencias y dos formas de ver el mundo, Timoteo se preguntaba quién era realmente. Hasta que un día, algo increíble sucedió, un visitante cambió todo. La noticia se esparció rápidamente, un predicador judío llamado Pablo estaba en la ciudad. Su manera de enseñar no era como la de los rabinos que Timoteo conocía. Hablaba de un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, que fue crucificado y resucitó al tercer día. Pablo decía que ese Jesús era el cumplimiento de las promesas que Timoteo tanto había escuchado de su abuela. Impulsado por una curiosidad intensa, Timoteo se deslizó entre la multitud hasta la plaza donde Pablo enseñaba. Escuchó cada palabra, como si su alma estuviera despertando. Era eso. Ese hombre hablaba con tanta autoridad. No solo explicaba la fe, sino que la vivía de verdad. Y en ese instante, sin que él lo supiera, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. La multitud se aglomeraba, gesticulando y conversando animadamente, mientras Pablo explicaba las Escrituras. Timoteo se encogió entre las personas, tratando de absorber cada palabra que escuchaba. Hablaba de un Mesías que vino al mundo, pero fue rechazado. Hablaba de un rey que no gobernaba con espadas, sino con amor. Y de un Salvador que entregó su propia vida. Timoteo sentía que ese momento era especial, como si algo dentro de él estuviera despertando. Estaba comenzando a entender quién era realmente y el papel que podría desempeñar en este gran plan. El corazón de Timoteo latía acelerado. Aquellas enseñanzas no eran solo discursos religiosos, eran como una luz brillante que cortaba su alma, haciendo que todo tuviera sentido por primera vez. Recordó las historias que su abuela contaba sobre los profetas y la promesa de Dios. ¿Podría ser verdad? ¿Jesús realmente era el Mesías que todos esperaban? Entonces, algo inesperado sucedió. Se formó un tumulto. Algunos judíos de la ciudad, molestos con lo que Pablo estaba enseñando, comenzaron a agitar al pueblo en su contra. Gritos resonaron en la plaza y se lanzaron amenazas. Timoteo vio a hombres recogiendo piedras, listos para atacar. Contuvo la respiración cuando empujaron a Pablo lejos de allí. La violencia aumentaba y, en pocos minutos, Timoteo vio a Pablo siendo arrastrado fuera de la ciudad. El joven quedó paralizado, su corazón gritaba para que corriera, pero sus piernas no le obedecían. ¿Por qué ese hombre estaba dispuesto a sufrir tanto por ese mensaje? Aquella noche fue larga y silenciosa. Timoteo regresó a casa, incapaz de borrar de su mente la escena de Pablo siendo apedreado. Pero lo que sucedió al día siguiente lo dejó sin palabras. Pablo estaba vivo. A pesar de haber estado al borde de la muerte, volvió a la ciudad, herido, con marcas de sangre y hematomas, pero con los ojos brillando de determinación. No había huido, no se había rendido. Por el contrario, continuaba predicando el mismo mensaje. En ese momento, Timoteo supo que su destino estaba sellado. Los días siguientes fueron como una montaña rusa para Timoteo. El nombre de Pablo no salía de su cabeza. ¿Cómo podía un hombre soportar tanto sufrimiento y aún así predicar con tanta convicción? Algo dentro de él ardía con un profundo deseo de entender más, de seguir ese camino. Y entonces, la oportunidad llegó. Pablo volvió a Listra, esta vez acompañado por Silas, otro discípulo fiel. Predicaba con la misma intensidad, pero ahora, Timoteo no solo escuchaba, se acercó. Eunice y Joid, su madre y su abuela, notaron la inquietud del joven y lo alentaron a buscar a Pablo. Después de todo, ellas también habían aceptado el mensaje y sabían que era algo especial. Timoteo estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Cuando Timoteo finalmente se encontró cara a cara con Pablo, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. El apóstol lo observó por un momento y luego sonrió. He oído hablar de ti, joven. Tu corazón anhela la verdad, ¿no es así? Timoteo asintió, sintiendo un calor especial invadirlo. Pablo parecía ver más allá de lo que estaba en la superficie, podía ver la llama de la fe que estaba creciendo dentro del joven. Entonces, algo sorprendente sucedió. Pablo dijo, quiero que vengas conmigo. En ese momento, el mundo de Timoteo pareció detenerse. Seguir a Pablo significaba dejar su casa, a su madre y a su abuela. Miró a Eunice, quien le lanzó una mirada de aprobación mezclada con un toque de tristeza. Joid, su abuela, sostuvo su mano con cariño y le dijo, si Dios te ha llamado, hijo mío, ve.
Timoteo tragó saliva. Era el comienzo de una jornada que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón latiendo fuerte, partió junto a Pablo y Silas, sin saber los desafíos que lo esperaban. El camino era largo y el sol estaba caliente. Timoteo sentía el peso del viaje en sus pies, pero el cansancio no podía apagar la emoción que crecía dentro de él. Estaba al lado de Pablo y Silas, aprendiendo directamente de aquellos que habían dedicado sus vidas al Evangelio. Cada día traía una nueva lección, una nueva historia de fe y resistencia. Pero la jornada no sería fácil. En la primera ciudad que visitaron, Timoteo vio que muchos líderes judíos no aceptaban el mensaje de Cristo. Las sinagogas estaban divididas, algunos creían, pero muchos estaban furiosos. En Filipos, la hostilidad aumentó. Un día, mientras predicaban, Pablo y Silas fueron denunciados por perturbar el orden público. Antes de que pudieran reaccionar, fueron arrestados y golpeados. Timoteo observó todo, impotente, con el corazón apretado al ver a sus maestros siendo tratados como criminales. Quería hacer algo, pero ¿qué podía hacer un joven inexperto contra la fuerza de las autoridades? Esa noche, mientras Pablo y Silas estaban encadenados en la prisión, Timoteo escuchó algo que lo marcó para siempre: cánticos. Dentro de la celda, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, incluso heridos, incluso encarcelados. Ellos alababan. En ese instante, Timoteo comprendió el verdadero significado de la fe: confiar en Dios no dependía de las circunstancias. Y así, comenzó a entender que la fe era una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier desafío. Timoteo se dio cuenta de que seguir a Cristo significaba enfrentar dificultades, pero también significaba experimentar una alegría que nadie podría quitarle. A la mañana siguiente, sucedió algo increíble: un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y el carcelero, asustado, cayó a los pies de Pablo, preguntando cómo podría ser salvo. Timoteo fue testigo de lo imposible. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Había sido llamado para algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. El camino continuaba, y el corazón de Timoteo se volvía más fuerte. Después de ver a Pablo y Silas ser liberados de la prisión, entendió que la vida de un discípulo no sería fácil, pero estaba llena de propósito, moldeada por las dificultades. En cada ciudad que visitaban, surgían nuevos desafíos. En algunos lugares, la gente recibía el mensaje de Cristo con alegría y entregaba sus vidas al Señor. Pero en otros, la resistencia era feroz. Los líderes religiosos se enfurecían y las multitudes se incitaban contra ellos. Timoteo aprendió rápidamente que estas reacciones siempre ocurren: amor u odio, aceptación o rechazo. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. En Tesalónica, la predicación de Pablo causó un gran tumulto. Los judíos que no aceptaron el mensaje incitaron a la población en su contra, y un grupo de fanáticos comenzó a buscarlos. No podían quedarse allí: si lo hacían, morirían. Timoteo, debes irte antes que nosotros, dijo Pablo con una mirada seria. Ve a Berea. Si algo nos sucede, la obra debe continuar. Timoteo dudó. Partir solo y dejar a Pablo y Silas en el momento de mayor peligro era aterrador. El miedo trató de dominarlo. Aún era joven. ¿Podría continuar sin ellos? Pero luego recordó la fe inquebrantable de su abuela Loide, el valor de su madre Eunice y los cantos de Pablo y Silas en la prisión. Respiró hondo y asintió. Esa noche, mientras la ciudad hervía de ira, Timoteo partió hacia Berea, sin saber si volvería a ver a sus maestros. Era su primera misión solo, y no podía fallar. Cuando llegó a Berea, algo diferente llamó su atención. Los judíos de allí eran más nobles que los de Tesalónica, escuchaban el mensaje y consultaban las escrituras para ver si todo era verdad. Timoteo predicó con valentía, y muchos creyeron. Por primera vez, sintió el peso de liderar. Pero la paz no duró mucho tiempo, ya que los mismos judíos que habían perseguido a Pablo estaban en camino. En Tesalónica, descubrieron dónde estaba Timoteo y fueron a Berea para incitar a la población. El peligro estaba creciendo rápidamente, y los hermanos decidieron que era hora de que Pablo se marchara. Pero esta vez, Timoteo no iba a huir. Tú y Silas se quedarán aquí para fortalecer la iglesia, dijo Pablo. Antes de partir, Timoteo se quedó para enseñar, cuidar de los nuevos convertidos y ayudar a establecer una comunidad fuerte. Ya no era solo un aprendiz, estaba convirtiéndose en un líder. Días después, llegó un mensaje de Pablo. Estaba en Atenas y los necesitaba. Sin dudarlo, Timoteo y Silas partieron.
La misión nunca terminaba, solo avanzaba. Cuando llegaron a Atenas, donde Pablo los esperaba, la ciudad estaba llena de templos y estatuas de dioses paganos. Parecía tan diferente del fervor espiritual que habían vivido en Berea. El apóstol estaba preocupado. Los hermanos de Tesalónica están sufriendo persecuciones, dijo Pablo, su mirada normalmente firme cargando un peso visible. Son jóvenes en la fe y necesitan apoyo. Necesitamos saber cómo están. El corazón de Timoteo se aceleró. Sabía lo que eso significaba, debes ir hasta ellos, continuó Pablo. Fortalécelos, anímalos y verifica si se mantienen firmes. Timoteo se quedó en silencio por un instante. Volver a Tesalónica significaba enfrentar peligro. Aquellos que habían intentado matar a Pablo podían estar esperándolo. Pero no dudó. Iré. El viaje fue largo y tenso. Cuando finalmente llegó a la ciudad, Timoteo encontró una iglesia viva, pero llena de miedo. Los nuevos convertidos habían sido atacados, algunos habían perdido sus bienes, otros habían sido encarcelados, y muchos temían que todo hubiera sido en vano. Pero Timoteo los miró con determinación y dijo, la fe de ustedes no es en vano. El Señor está con nosotros y Pablo ora por ustedes sin cesar. Se quedó entre ellos, enseñó, animó y oró con cada uno. Cuando regresó a Pablo, dejó atrás una iglesia fortalecida, que no solo sobreviviría, sino que también crecería aún más. La misión continuaba. El viaje de regreso a Corinto fue largo, pero el corazón de Timoteo estaba en paz. Sabía que la iglesia en Tesalónica estaba resistiendo. Sí, había desafíos, pero la fe de los hermanos se mostraba fuerte. No solo estaban sobreviviendo, estaban creciendo incluso en medio de la persecución. Cuando llegó a Corinto, encontró a Pablo y a Silas reunidos. Cuando el apóstol lo vio, se levantó con un brillo de expectativa en los ojos. Cuéntame todo, hijo. Timoteo respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que había visto. Habló de las dificultades que enfrentaron, de las pérdidas y de los dolores, pero también de la fe inquebrantable de esos hermanos. Al terminar, vio a Pablo sonreír aliviado. Gracias a Dios, exclamó el apóstol. Temía que el enemigo los hubiera derribado, pero ahora veo que su fe se ha fortalecido. Esa misma noche, Pablo tomó un pergamino y comenzó a escribir. Timoteo observó atentamente mientras la primera carta a los tesalonicenses cobraba vida. Necesitamos seguir guiándolos, dijo Pablo mientras escribía. Ellos necesitan saber que la esperanza en Cristo no es en vano. Timoteo se dio cuenta de que ese era su llamado, fortalecer la iglesia, ser los ojos y oídos de Pablo, y animar a los nuevos convertidos. No solo estaba siguiendo al apóstol, era una parte esencial de la misión, y a partir de allí, su viaje nunca sería el mismo. Con el paso de los días, que se convirtieron en meses, la misión crecía sin parar. Timoteo ya no era solo un discípulo siguiendo a Pablo, se había convertido en una pieza fundamental en la expansión del Evangelio. Su nombre era conocido entre las iglesias, no como un gran predicador o milagroso, sino como un siervo fiel, confiable y dedicado. Mientras viajaban hacia Efeso, Pablo llamó a Timoteo para una conversación. La mirada del apóstol era seria, pero había un toque de orgullo paternal. Timoteo, la obra necesita hombres firmes. Hay muchas iglesias creciendo, pero también muchos falsos maestros. Necesitamos a alguien que pueda liderar y proteger el rebaño. Timoteo se quedó en silencio, preguntándose si Pablo estaba hablando de él. Quiero que vayas a Efeso y asumas el liderazgo de la iglesia allí, continuó Pablo. Ellos necesitan dirección, hay disputas, confusión y herejías infiltrándose. Sé que eres joven, pero Dios te ha capacitado. El corazón de Timoteo se disparó. Liderar una iglesia era una gran responsabilidad. Timoteo siempre se vio a sí mismo como un ayudante, un mensajero. Pero ahora, tendría que ser un pastor. Dudó porque sabía que enfrentaría desafíos. Muchas personas menospreciarían su juventud y tendría que lidiar con hombres mayores y experimentados. Pero entonces, Pablo puso la mano sobre su hombro y sonrió. No dejes que nadie desprecie tu juventud. Sé un ejemplo en todo, en lo que dices, en lo que haces, en el amor, en la fe y en la pureza. Timoteo cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Esa noche, aceptó su llamado y, al día siguiente, partió hacia Efeso. Cuando llegó a Efeso, la ciudad estaba llena de vida, con calles concurridas, grandes templos y un comercio próspero. Era un lugar donde varias culturas se mezclaban, pero dentro de la iglesia,
las cosas no estaban bien. Timoteo encontró una congregación dividida. Falsos maestros se habían infiltrado, distorsionando el Evangelio. Algunos decían que la resurrección ya había sucedido, otros hablaban de genealogías y leyes que no tenían sentido, y había quienes estaban usando la fe solo para ganar dinero. Timoteo sintió el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podría un joven confrontar a hombres que se creían sabios? Pero no estaba allí solo, había sido enviado. En la primera reunión con los líderes, Timoteo habló con firmeza: el Evangelio de Cristo no es un juego de palabras ni una herramienta para ganar dinero. La verdadera fe se manifiesta a través del amor. Algunos lo escucharon con respeto, pero otros se burlaron. ¿Qué puede enseñarnos un joven como tú?, dijo uno de los ancianos, cruzando los brazos. El corazón de Timoteo se apretó, pero recordó las palabras de Pablo y se sintió más fuerte. Sabía que tenía una misión y estaba listo para enfrentarla. No dejes que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo levantó el rostro y habló con firmeza. Yo enseño lo que he recibido del Señor, lo que Pablo confirmó, y que está basado en la verdad. No he venido a traer opiniones, sino la palabra de Dios. Un silencio cayó sobre la sala. La autoridad de Timoteo no venía de su edad, sino de su fidelidad. La batalla por la pureza de la iglesia había comenzado, y Timoteo no iba a retroceder. Los días en Efeso se volvieron tensos. Ahora, Timoteo no solo estaba liderando la iglesia, también estaba enfrentando enemigos, tanto internos como externos. Los falsos maestros no aceptaron sus correcciones en silencio. Al contrario, comenzaron a sembrar dudas sobre su autoridad. Es muy joven. ¿Cómo puede liderar? ¿Quién le dio el derecho de enseñar? Solo repite las palabras de Pablo, pero no tiene experiencia real. Timoteo sentía el peso de las críticas. Al principio, su voz temblaba en algunas reuniones, y las miradas de desprecio lo incomodaban. Pero no se dejó abatir. Recordó a Pablo, quien ya había enfrentado amenazas de muerte, expulsiones de la sinagoga y revueltas en la ciudad, pero nunca se dejó vencer. La obra de Dios no era guiada por el miedo, sino por la verdad. Así que Timoteo decidió actuar. Primero, fortaleció la oración de la iglesia, convocando reuniones de intercesión para buscar poder y discernimiento. Luego, comenzó a enseñar con aún más dedicación, explicando las Escrituras con claridad y refutando las mentiras de los falsos maestros con paciencia y firmeza. Pero la oposición no venía solo de dentro. Los comerciantes ligados al templo de Artemisa comenzaron a verlo como una amenaza. Después de todo, Pablo ya había sacudido el comercio de ídolos de la ciudad. Años atrás, Timoteo era un joven lleno de esperanza, pero ahora se había convertido en un nuevo objetivo. Pronto comenzaron a surgir murmullos de persecución. Había hombres que querían verlo muerto, pero él no tenía intención de huir. Timoteo sabía que estaba exactamente donde Dios lo quería. Y así, comenzó a formarse una nueva tormenta. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuevas narrativas bíblicas. Continuemos. La tensión en Efeso crecía como un incendio que se esparce con el viento. Timoteo sabía que la oposición de los falsos maestros era peligrosa, pero ahora la amenaza venía de fuera de la iglesia. Los comerciantes del templo de Artemisa estaban furiosos. El crecimiento del cristianismo estaba debilitando sus negocios. Menos personas compraban ídolos, menos sacrificios se hacían y las ganancias disminuían. Para ellos, Timoteo era un gran problema. Los murmullos se transformaron en amenazas. Este hombre está destruyendo nuestras tradiciones. Deshonra a la gran diosa Artemisa. Necesitamos deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde. En una noche silenciosa, un grupo de fanáticos armados comenzó a buscarlo. Algunos hermanos de la iglesia avisaron a Timoteo: necesitas huir. Quieren matarte, dijeron, desesperados. Pero él no huyó. Recordó a Pablo, quien ya había enfrentado azotes, prisiones y persecuciones. El evangelio era más valioso que su propia vida. Así que, esa noche, salió a las calles y continuó predicando. El grupo de alborotadores rápidamente lo encontró. Querían escuchar su mensaje. Pero pronto, los gritos resonaron, los puños se levantaron y las piedras fueron lanzadas. Y en medio de aquella oscuridad, la historia apenas comenzaba. La noche estaba iluminada por antorchas, y gritos de rabia resonaban por las calles. Ya había sangre de mártires manchando esas aceras antes, y ahora, Timoteo estaba ante su destino. No intentó huir ni suplicar por su vida.
Al igual que Pablo antes que él, sabía que su testimonio era más importante que su supervivencia. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús, gritó con voz firme, tratando de alcanzar los corazones de la multitud. Pero no querían escuchar. De repente, las primeras piedras fueron lanzadas. Una le golpeó el hombro y otra cortó su frente. La sangre comenzó a fluir, pero él no cayó. Sus ojos estaban fijos en el cielo, como si viera algo que los demás no podían. Algunos hermanos corrieron a ayudarlo, pero fueron detenidos por los fanáticos furiosos. Los golpes continuaron, puñetazos, patadas, todo lo que podían hacer. El cuerpo frágil de Timoteo, marcado por viajes y ayunos, no resistió por mucho tiempo. Cayó de rodillas y, con su último suspiro, murmuró las mismas palabras que su Señor había dicho en la cruz: Padre, perdónalos. Sus ojos se cerraron, y su cuerpo cayó en el polvo de la ciudad que un día intentó salvar. La furia de la multitud comenzó a disminuir, y un pesado silencio se apoderó del lugar. Pero en el cielo, una corona de gloria lo esperaba. Timoteo había terminado su carrera, y ahora la antorcha de la fe estaba en manos de aquellos que quedaban. Los hermanos fieles recogieron el cuerpo de Timoteo y, a pesar del miedo, le dieron un entierro digno. Pero su sangre no fue derramada en vano. Las noticias de su martirio se difundieron por toda la iglesia primitiva, llegando hasta Corinto, donde Pablo se enteró de su valentía. La historia de Timoteo inspiró a muchos a mantenerse firmes en la fe.